Amado Padre Celestial, muy agradecidos estamos contigo de que nos hayas traído a este lugar para reconocer tu grandeza y alabarte en espíritu y en verdad. Señor, qué privilegio para nosotros comparecer delante de ti ahora. La verdad es algo grandioso poder estar ante el Dios vivo, ante el Dios de amor, ante el Dios todopoderoso y creador del universo. Oh Padre, al estar aquí, hay en el corazón de nosotros paz, tranquilidad, serenidad, de saber que estamos bajo tus alas. Oh Padre, te pedimos que nos bendigas, que el Espíritu Santo en medio de nosotros nos llene de tu presencia y nos alimente con tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que esta adoración a ti represente para nosotros una edificación para nuestra alma. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero hablarles de uno de los pecados más odiados por Dios, como es el pecado de la idolatría. La idolatría es aquello que desplaza a Dios de nuestras vidas. Es aquello que lo reemplaza por imágenes creadas por la imaginación. Se manifiesta en la adoración de ídolos o la devoción excesiva, irreverente por alguna persona o cosa. La forma más frecuente de idolatría en los tiempos bíblicos del Antiguo Testamento era la adoración de imágenes que se pensaba encarnaban varias deidades paganas. Pero en el Nuevo Testamento, el concepto de idolatría se amplía para incluir prácticas como la glotonería, pues Pablo habla de aquellos que hacen del vientre su Dios. Así que, si somos de los que comen en exceso y a cada rato, sin darle tiempo al estómago para que haga la digestión, somos idólatras. Nuestro Dios es el vientre. Pero también la Biblia dice que la idolatría es un asunto del corazón. De manera que cosas como el orgullo, el egocentrismo, la codicia, el amor por las posesiones, la música mundana, las competencias deportivas, el uso de joyas y cosméticos, todo tiene su base en la idolatría. En la idolatría del yo, pecado que Dios aborrece. Por eso es prohibida la idolatría en los primeros 2 mandamientos de la ley de Dios, del Decálogo. Ante todo esto, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10, versículo 14, lo siguiente. 1 Corintios 10, versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de qué cosa, hermanos? De la idolatría. El por tanto aquí es en referencia a los peligros a los cuales estaban expuestos los corintios al participar en las fiestas de los idólatras, y en vista de las medidas dispuestas para que cada fiel seguidor del Señor logre la victoria sobre todos los esfuerzos de Satanás para hacerlo pecar, se da la orden aquí de huir. Huir, hermanos, sugiere urgencia, rapidez inmediata y continua de apartarse todo lo posible de todo contacto con la idolatría. Quizá era una verdadera prueba para los creyentes en Corinto ser invitados a participar en una fiesta idolátrica
en alguno de los templos que existían. Algunos podrían pensar que estaban más allá de la tentación. Quizá dirían que no era ningún mal ir, aunque sea solo una vez, a esas fiestas. Pero el inspirado consejo del apóstol Pablo es, ¿qué cosa, hermanos? Huyan de la idolatría. No dice estudiad acerca de ella para familiarizarse con ella, ni que jugueteemos con ella en alguna manera. No, al contrario, dice que debemos correr en dirección opuesta. No debe haber ninguna transigencia con cualquier práctica relacionada con los ídolos. Ahora yo les pregunto, ¿serán aplicables para nosotros también las palabras del apóstol Pablo? Amén. Es decir, ¿debemos huir nosotros también de la idolatría, hermanos? Amén. Sin duda que sí. Y especialmente en los días de Navidad, cuando al igual que los corintios se nos invita a participar de fiestas navideñas en los lugares de trabajo, de pastorelas y dramas alusivos en la iglesia, o de cenas especiales con intercambio de regalos junto a un árbol de Navidad. En este caso, la Biblia dice, debemos huir. Pero un momento, dirá alguien, ¿no le parece que está siendo demasiado extremista al equiparar la fiesta de Navidad con la idolatría? Mis hermanos, ¿es que no hemos leído el origen de esta fiesta? ¿Cómo fue tomada de las fiestas saturnales de Roma? Y también del nacimiento de su dios Sol. Roma celebraba desde el 17 de diciembre hasta el 23 una fiesta al dios Saturno, dios de la agricultura y la cosecha. Las labores agrícolas finalizaban en esa época y los campesinos y los esclavos podían permitirse aplazar el trabajo cotidiano. Durante estas fiestas saturnales que se prolongaban durante 7 días, los romanos visitaban a sus familiares y amigos, intercambiaban regalos y celebraban grandes banquetes públicos. Los esclavos gozaban de una gran permisividad, pues podían vestir las ropas de sus señores y ser atendidos por esto sin recibir ningún castigo. Pero a estas fiestas se le unía la del 25 de diciembre, cuando se creía que a la medianoche del 24, que ya era 25 según su calendario, nacía su dios Sol. De manera que el emperador Constantino el Grande, primero en legalizar el cristianismo en el Imperio Romano, con la intención de superponer las prácticas cristianas a las saturnalias, estableció el 25 de diciembre para la conmemoración del nacimiento de Jesús. El objetivo de la superposición de Constantino era convertir a los paganos romanos a la religión cristiana, estableciendo una tradición fácilmente asimilable para ellos, ya que sería inevitablemente relacionada con algunas de sus fiestas celebradas en esas mismas fechas, como eran las saturnales y las del nacimiento del sol Invictus. Así, hermanos y hermanas, se concluye que la tradición cristiana de la Navidad tiene su origen en las fiestas paganas de Roma, llamadas así porque eran dedicadas a los dioses falsos. Estas influyeron en la creación de la Navidad, con la que guarda bastante similitud. Ahora, Constantino le dio mucho valor a la figura del sol Invictus, que no solo ordenó que se fusionara la fiesta
en honor a su nacimiento con la del nacimiento de Jesús, sino que también incluyó su imagen en las monedas del imperio y decretó que los domingos sería un día de descanso dedicado a honrar al Dios Sol. En un principio, cuando el cristianismo llegó a Roma, catalogó el culto al Dios Sol como una celebración pagana, como también sus festividades saturnales. Pero poco a poco, los líderes de la iglesia cristiana fueron seducidos por Roma, de manera que cristianizaron la fiesta, aceptando de buena gana la orden de Constantino y diciéndole a los cristianos que Jesús nació la medianoche del 24 y comienzos del 25 de diciembre. Pero ¿quiénes fueron los líderes de la iglesia que cometieron tan grande sacrilegio? Es decir, la profanación de lo sagrado con lo pagano. ¿Quiénes fueron? Ni más ni menos que los obispos de Roma, conocidos más tarde como los papas. Algunos atribuyen esa profanación a un papa llamado Telésforo, quien en el siglo II, antes que el emperador Constantino hiciera oficial la celebración, inventó la misa del gallo a la medianoche de la Navidad. Pero el que más se destaca en hacer oficial la apostasía fue un posterior papa llamado Julio I, que en el siglo IV avaló el cambio de Constantino e impuso la Navidad en el día del nacimiento del Dios Sol. Es más, vean cómo el actual Papa de Roma se refiere al nacimiento de Cristo. Abriendo nuestro corazón, dice, tenemos también nosotros la posibilidad de contemplar el milagro de ese niño sol que viniendo de lo alto ilumina el horizonte. Ese niño sol, ¿cómo se atreve a comparar a Jesús con el Dios Sol de los paganos? Razón tuvo el profeta Daniel cuando profetizó que el cuerno pequeño al cual este hombre representa hablaría grandes cosas en contra de Dios. Y el sistema religioso que preside el Papa reconoce que la única razón que tienen para implementar la celebración de la Navidad es pagana. Pues vean esta declaración de la Enciclopedia Católica, edición de 1911. Dice: la Navidad no estaba incluida entre las primeras festividades de la iglesia. Los primeros indicios de ella provienen ¿de dónde? De Egipto. Las costumbres paganas relacionadas con el principio de enero se centraron en la fiesta de la Navidad. Y en esta misma enciclopedia, hermanos, bajo el lema Día Natal, encontramos que Orígenes, uno de los padres de la Iglesia Católica, reconoció la siguiente verdad: no vemos en las Escrituras que nadie haya guardado una fiesta ni celebrado un gran banquete el día de su natalicio. Solo los pecadores como Faraón y Herodes celebraban con gran regocijo el día en que nacieron en este mundo. Así que ya ustedes pueden ver de dónde viene la práctica de celebrar los cumpleaños como lo celebra el mundo. Creo que una oración de agradecimiento al dador de la vida es apropiado en esa ocasión. Y que si nos van a dar regalos, mejor que le den una ofrenda a nuestro Dios, porque Él es el dador de la vida. Pero lo que dijo Orígenes, que no veían en las Escrituras ningún respaldo para celebrar nacimientos en el contexto de la Navidad, y que eso solo lo hacían los paganos como Faraón y Herodes, es respaldado por la Enciclopedia Británica al decir lo siguiente: la Navidad no se contaba entre las antiguas festividades de la iglesia. No fue instituida por Jesucristo, ni por los apóstoles, ni por autoridad bíblica. Fue tomada más tarde del paganismo. Y la Enciclopedia Americana lo respalda al decir: la Navidad
De acuerdo con muchas autoridades, no se celebró en los primeros siglos de la iglesia cristiana, ya que la costumbre del cristianismo en general era celebrar no el natalicio, sino la muerte de personas importantes. La comunión, o mejor dicho, la Pascua, instituida por autoridad bíblica en el Nuevo Testamento, es una conmemoración de la muerte de Cristo. En memoria de este acontecimiento, el nacimiento de Cristo, se instituyó una fiesta en el siglo IV. En el siglo V, la Iglesia occidental dio orden de que fuera celebrada para siempre, en el mismo día de la antigua festividad romana en honor del nacimiento del sol, ya que no se conocía la fecha exacta del nacimiento de Cristo. Noten, ¿quién dio la orden? La Iglesia occidental. Esta dio la orden que se celebrara la Navidad en la misma época cuando los paganos celebraban al Dios Sol. Pero ¿quién es la Iglesia occidental? ¿Acaso no se le conoce así a la Iglesia católica? Fue ella la que mezcló el cristianismo con el paganismo. El don de profecía, hablando de esa mezcla del paganismo con el cristianismo, dice: ¿cuál fue el origen de la gran apostasía? ¿Cómo empezó a apartarse la iglesia de la sencillez del evangelio? Conformándose a las prácticas del paganismo para facilitar a los paganos la aceptación del cristianismo. Para aumentar el número de los convertidos, se rebajó el alto nivel de la fe cristiana, y el resultado fue que una ola de paganismo anegó la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. Una vez que la religión cristiana hubo ganado el favor y el apoyo de los legisladores seculares, fue aceptada nominalmente por multitudes. Pero mientras éstas eran cristianas en apariencia, muchos permanecieron en el fondo paganos que seguían adorando sus ídolos en secreto. Conflicto de los siglos, página 381. Así el don de profecía ha respaldado todo lo que he estado compartiéndoles en cuanto a datos sobre el origen de las fiestas que hoy son llamadas cristianas, pero que realmente tienen un origen pagano. Pero ¿de dónde sacaron los paganos esta celebración de la Navidad? Ni más ni menos que de Babilonia. Ese sistema corrupto que las profecías bíblicas presentan como enemigo de Dios y que surgió después del diluvio fundado por Nimrod, al construir aquella torre de Babel. De Nimrod, algunos libros de historia dicen que era tan perverso que se casó con su propia madre llamada Semiramis, pero que muerto su llamada madre esposa, propagó la doctrina de su supervivencia como ser espiritual, sosteniendo que de la noche a la mañana un gran árbol surgió de una cepa muerta, lo cual simbolizaba el nacimiento de Nimrod a una nueva vida. Ella declaró que en cada aniversario de su natalicio, el 25 de diciembre, Nimrod, llamado también Tamuz, dejaría regalos en el árbol, siendo este el verdadero origen de la Navidad, y el árbol de Navidad con sus regalos, pesebres, tarjetas y villancicos. Así que, hermanos y hermanas, no hay que creernos el cuento de que el árbol de Navidad representa a Cristo. El árbol representa a Tamuz, dios de Babilonia, ídolo que nacía cada 25 de diciembre. Algunos se ofenden ante esta verdad y buscan las 1001 excusas para seguir justificando el poner un árbol y celebrar la Navidad, pero no tienen fundamento bíblico. Más bien muestran que quieren seguir aferrados a Babilonia y al romanismo en sus prácticas idólatras. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? Vamos al libro de Jeremías, capítulo 10, versículo 1 al 5. Jeremías, capítulo 10, versículo 1 al 5.
Oíd palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. La enseñanza implícita, hermanos y hermanas, en estos textos es que no debemos aprender del camino de las naciones idólatras. Pregúntate, hermano, ¿por qué tuvo la iglesia cristiana de Roma que adoptar las costumbres paganas del imperio en cuanto a la celebración de la Navidad? ¿Acaso no sabían que eso venía de Babilonia y Egipto, naciones abiertamente idólatras? Jeremías nos dice aquí que es babilónica la práctica de cortar un árbol y adornarlo. Y es posible que hoy no lo adornen para adorarlo, pero el trasfondo, hermanos, es el mismo. Es idolatría. Y todavía meterlo adentro de un templo, dicho árbol, eso es meter el paganismo. Y no falta quien aparezca como todo un exégeta, diciendo que aseverar lo que acabo de decir es sacar el texto de su contexto. Pero la enseñanza en él es: no aprendan de las naciones paganas, no participen de su idolatría. Pero si queremos algo más claro, ¿qué les parece este texto, hermanos? Ese que está en la pantalla, Deuteronomio 16:21. No plantarás, dice, ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho. Deuteronomio 16:21. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios. ¿Quién era Acera? Era la diosa de los paganos cananeos y esposa del dios Baal, la cual era simbolizada por un árbol. Y Dios no quería que se metieran árboles en el lugar de adoración. Hermanos y hermanas, ¿y cuál es el gran mal entonces que hacen las personas al celebrar la Navidad ahora con todos esos árboles y símbolos? El gran mal, hermanos, es que ellos están dedicando esta fiesta en honor ¿a quién? A Jesús. ¿Y qué hay de malo? Dicen. ¿Acaso no es un bonito gesto de parte de nosotros para Él? Claro que no es un bonito gesto. Es una gran ofensa. Porque están pretendiendo dedicarle una fiesta que Él no les ha mandado, ni mucho menos mezclarla con idolatría, empezando por el día que la celebran. Y para que vean que a Dios no le gusta que le dediquen ese tipo de fiestas, vamos a 1 Corintios capítulo 10 y leamos los versículos 1 al 8. 1 Corintios capítulo 10 y versículos 1 al 8. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual.
Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Aquí, hermanos y hermanas, el apóstol Pablo da una clara amonestación contra la idolatría, trayendo a la memoria un evento en la historia del pueblo de Israel que ocasionó la ira de Dios contra ellos. Tanto así que Jehová estuvo dispuesto a borrar de la faz de la tierra a todo aquel que profesaba adorar al único Dios verdadero. El don profético, comentando esto, nos dice lo siguiente. En Hechos de los Apóstoles, página 254. A pesar del favor que Dios les mostró a los hebreos por causa de su anhelo vehemente de los placeres dejados en Egipto y de su pecado y rebelión, los juicios de Dios cayeron sobre ellos. Y el apóstol instó a los creyentes corintios a prestar oídos a la lección contenida en la historia de Israel, cuando les dijo: empero estas cosas fueron en figura de nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Mostró cómo el amor a la comodidad y al placer los había predispuesto para cometer los pecados que provocaron la manifiesta venganza de Dios. Fue al sentarse los hijos de Israel a comer y a beber y a levantarse a jugar, cuando abandonaron el temor de Dios que habían sentido al escuchar la proclamación de la ley, y haciendo un becerro de oro para representar a Dios, lo adoraron. Hermanos y hermanas, aquí está el problema que sucede con la Navidad. Porque miren ustedes, dice que los israelitas hicieron un becerro de oro para representar a Dios y lo adoraron. Y esto es lo que hacen muchos en Navidad. Hacen un muñeco para representar a Jesús, o ponen un árbol que, como dijo un pastor muy conocido del Israel moderno, también representa a Jesús. Pero esto no es sino, hermanos, una réplica de lo que ocurrió al pie del Sinaí con Israel. ¿Y cuál fue la reacción de Dios ese día? Que se sentaron los hijos de Israel a comer y a beber y jugar. Nosotros leemos jugar, pero no fueron jueguitos de yo te sigo y a ver si te dejas agarrar. Fueron juegos sexuales, fueron orgías, fueron depravaciones las que hubieron ante el becerro de oro. ¿Y la reacción de Dios cuál fue? Dice el don de profecía. Y fue después de un festín voluptuoso relacionado con el culto de Baal Peor, cuando muchos de los hebreos cayeron en la licencia. Se despertó la ira de Dios, y a su orden 23,000 fueron muertos en un día por la plaga. ¿Qué les parece? 23,000 idólatras. Y Pablo dice que eso fue un ejemplo del desagrado de Dios para con aquellos idólatras. Pero ¿qué les parece, hermanos, si leemos el incidente tal como está escrito en el libro de Éxodo, para que miremos nosotros la envergadura de esto? Éxodo 32, versículo 1 al 5. Éxodo 32, versículo 1 al 5. Dice la escritura: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres,
de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Hermanos, fiesta para Jehová. Armonizar el culto al verdadero Dios con el dios toro, Apis de los egipcios. Oh, hermanos, ¿cómo se parece Aarón aquí a los Aarones modernos de hoy, que le permiten al pueblo celebrar Navidad para recordar a Jesús, cuando es a un ídolo, el dios Sol, al que le celebran fiesta? Pero ¿saben lo que es lamentable? Que el pueblo que se hace llamar el pueblo remanente, el Israel moderno, depositario de la santa ley de Dios, viole los primeros 2 mandamientos de ella, que prohíben la idolatría. Vamos a leer esos 2 mandamientos. Éxodo capítulo 20. Éxodo 20, versículo 3. Aquí tenemos el primer mandamiento. No tendrás, ¿qué cosa? Dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué Dios dice que no tengamos dioses ajenos delante de Él? ¿Por qué? Miren lo que dice el don de profecía en Patriarcas y Profetas, página 277. Jehová el Eterno es el que posee existencia propia, el no creado, el que es la fuente de todo y el que lo sustenta todo. Es el único que tiene derecho a la veneración y adoración supremas. Se prohíbe al hombre dar a cualquier otro objeto el primer lugar en sus afectos o en su servicio. Cualquier cosa que nos atraiga y que tienda a disminuir nuestro amor a Dios, o que impida que le rindamos el debido servicio, es para nosotros un Dios. Por esto es que Dios no quiere dioses ajenos delante de Él, porque solamente Él tiene derecho a ser venerado y adorado. Por eso, hermanos, para que nosotros no compartamos nuestros afectos con otros dioses, nos prohíbe en el primer mandamiento a que tengamos dioses ajenos. Pero ve ahora el segundo mandamiento, versículo 4 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Cómo dice Dios que se siente cuando nosotros vamos tras los ídolos? Celoso. Pero ¿no hemos leído nosotros que el celo es pecado? Es que el celo de Dios no es movido por la envidia, como es el celo del ser humano. El celo de Dios es movido por su santidad y por su gloria, que no la comparte con ningún ídolo. Él es celoso en el sentido que no le gusta que sus hijos permitan que en su corazón
se acaricie a algún ídolo, llámese un deportista, un cantante o uno mismo. Dios no le gusta que nadie compita en nuestro corazón por el amor que le debemos de dar solamente a Él. El don de profecía dice que este segundo mandamiento prohíbe adorar al verdadero Dios mediante imágenes o figuras. Muchas naciones paganas aseveraban que sus imágenes no eran más que figuras o símbolos mediante los cuales adoraban a la deidad. Pero Dios declaró que tal culto es un pecado. Oiga lo que estamos leyendo. Que algunas personas, dice, algunas naciones decían que solo eran figuras o símbolos mediante los cuales se adoraba a la deidad. Y esto es lo mismo que sucede hoy. Si se está adorando a Jesús con villancicos navideños o con pastorelas en Navidad, somos transgresores, hermanos, del segundo mandamiento, porque lo estamos haciendo mediante un día pagano y por medio de dramatizaciones paganas. Sigue diciendo, el tratar de representar al Eterno mediante objetos materiales degrada el concepto que el hombre tiene de Dios. La mente apartada de la íntima perfección de Jehová es atraída hacia la criatura, más bien que hacia el Creador. Y el hombre se degrada a sí mismo en la medida en que rebaja su concepto de Dios. Patriarcas y Profetas, página 278. Así, hermanos, somos entonces amonestados para que tengamos cuidado, porque Dios dice, yo soy el Señor Dios tuyo, fuerte y celoso, indicando con esto que la relación estrecha y sagrada de Dios con su pueblo se representa mediante el símbolo del matrimonio, puesto que la idolatría es adulterio espiritual. El desagrado de Dios bien puede llamarse celos también. Y eso fue justo lo que hizo Israel con aquel becerro de oro. Apenas un par de semanas después que se comprometieron a obedecer la ley de Dios y a no adorar ídolos, ya estaban adorándolos, bajo el pretexto de que era para Jehová. Dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Pronto sacaron a Dios de su vida. El don de profecía dice, con el pretexto de celebrar una fiesta a Jehová, se entregaron a la glotonería y la orgía licenciosa. Cuán a menudo en nuestros propios días se disfraza el amor al placer bajo la apariencia de piedad. Una religión que permita a los hombres, mientras observan los ritos del culto, dedicarse a la satisfacción del egoísmo o la sensualidad, es tan agradable a las multitudes actuales como lo fue en los días de Israel. Y hay todavía varones dóciles que mientras desempeñan cargos de autoridad en la iglesia, ceden a los deseos de los miembros no consagrados y así los incitan al pecado. Sí, son los mismos pastores los que están a veces ya pendientes de que llegue la fecha para comprar el árbol más caro, el que sea más bonito y ponerlo allí. Y con aquello de que traigan ofrendas y llenen estos árboles, así, hermanos, meten el paganismo en la iglesia. Habían pasado, dice, solo unos pocos días desde que los hebreos habían hecho un pacto solemne con Dios, prometiendo obedecer su voz. Habían temblado de terror ante el monte al escuchar las palabras del Señor: no tendrás otros dioses delante de mí. La gloria de Dios que aún cubría el Sinaí estaba a la vista de la congregación, pero ellos le dieron la espalda y pidieron otros dioses. Pues dice que hicieron un becerro en Horeb y se encorvaron a un vaciadizo, y así trocaron su gloria por la imagen de un buey. ¿Cómo podrían haber demostrado mayor ingratitud o insultado más osadamente al que había sido para ellos un padre tierno y un rey todopoderoso? Pero así es, hermanos, así es cuando se está en la idolatría. Se vuelve
como una persona sin discernimiento y termina adorando a la criatura antes que al Creador. Y en el apéndice de este libro, Patriarcas y Profetas, hay una información adicional que a veces no todos leen, porque eso está al final del libro. Pero miren lo que se aprende de ese apéndice. Dice, puesto que el toro Apis era considerado como manifestación visible de Osiris, debemos saber qué representaba este último para poder comprender la adoración del becerro por los israelitas. Citando nuevamente de la Enciclopedia Británica, transcribimos lo siguiente: todos los misterios de los egipcios y toda su doctrina de la vida futura se fundan en este culto de Osiris. A Osiris se le identifica con el sol. La adoración del sol era la forma primitiva de la religión egipcia y tal vez de la anterior a ella. A Osiris se dedicaban las oraciones y las ofrendas por los muertos, y a él se dirigen todas las inscripciones de los sepulcros, excepto las del período más antiguo. El toro o buey Apis, que lleva en lenguaje egipcio el mismo nombre que el Nilo, es decir, Hapi, era adorado en Memphis. Era considerado como emblema viviente de Osiris, de modo que estaba relacionado con el sol y con el Nilo. De estos extractos se desprende que el culto rendido por los israelitas al becerro de oro era realmente la forma egipcia de adorar al sol. Idolatría que siempre ha sido la mayor antagonista del culto tributado al verdadero Dios. Adoraron al sol allí al pie de la montaña del Sinaí. Es ciertamente significativo, dice, que precisamente cuando Dios se manifestaba a los israelitas en manera especial y les hacía conocer su día de reposo, volvieron ellos al antiguo culto del sol, cuyo principal día festivo, el primer día de la semana, contendió siempre por la supremacía con el día especialmente característico del culto al Dios verdadero. Al adorar al becerro de oro, los israelitas profesaban estar adorando a Dios, y al inaugurar ese culto del ídolo, Aarón dijo: mañana será fiesta a Jehová. Se proponía adorar a Dios como los egipcios adoraban a Osiris, bajo el símbolo de la imagen. Pero Dios no podía aceptar ese culto, aunque se lo ofrecían en su nombre. Era el Dios Sol y no Jehová quien era el verdadero objeto de su adoración. Así, en el apéndice de Patriarcas y Profetas, en la página 752, nos presenta lo lamentable de las supuestas buenas intenciones de los israelitas, que solo sirvieron para camuflar el pecado de la idolatría. Por eso, hermanos, mejor no tener ninguna relación con la fiesta pagana de Navidad, que es dedicada al Dios Sol. Además, miren ustedes, ¿con qué autoridad podemos ir a hablar del cuarto mandamiento y decir que el domingo no es bíblico, cuando celebramos una fiesta pagana que no es bíblica también? O podrá decir alguien: es que es una buena ocasión para dar el evangelio a la gente. Pero yo le digo, ¿el fin justifica los medios? Le pregunto. Hermanos, ¿es el evangelio el niño Dios en un pesebre? ¿Es eso el evangelio? No, hermanos. El evangelio es la muerte de nuestro Señor Jesucristo como sacrificio expiatorio por todos nuestros pecados. Eso es el evangelio. Las buenas nuevas de salvación, y que ahora Cristo está en el cielo intercediendo por nosotros. Esas son las buenas nuevas del evangelio. No se reducen a un niño en un pesebre. Así que si quieres dar el evangelio, dalo en otra ocasión, menos en esta, porque lo único que hace es camuflar tu paganismo que llevas dentro. Entonces, hermanos y hermanas, ¿cuándo nació Jesús? Si no nació un 25 de diciembre, para que hagamos villancicos, para que hagamos dramas, para que pongamos árboles, para que decoremos, para que intercambiemos regalos. ¿Cuándo nació Jesús? Hermanos y hermanas,
La Biblia no lo dice. Los textos bíblicos que hablan de su nacimiento y de su bautismo dan a entender que pudo haber sido a finales de septiembre o principios de octubre. Pero lo más importante no es saber cuándo nació. Lo más importante es saber por qué nació. ¿Y por qué no se nos ha revelado la fecha de su nacimiento? ¿Por qué? Mire lo que dice acá. Don de profecía. Se supone que el 25 de diciembre es el día del nacimiento de Jesucristo. Y su observancia se ha vuelto una costumbre popular. Pero aún así, no hay seguridad de que estamos guardando el verdadero día del nacimiento del Salvador. La historia no nos da seguridad de eso. La Biblia no nos da la fecha exacta. Si el Señor hubiera considerado que este conocimiento era esencial para nuestra salvación, hubiera hablado mediante sus profetas y apóstoles para que supiéramos todo acerca de este asunto. Pero el silencio de las Escrituras sobre este punto nos indica que nos fue ocultado por el más sabio de los propósitos. En su sabiduría el Señor escondió el lugar donde Moisés fue enterrado. Dios lo sepultó y Dios lo resucitó y lo llevó al cielo. Y la razón de tanto secreto era prevenir la idolatría. Pues aquel contra quien los israelitas se rebelaron mientras estuvo en servicio activo, aquel a quien provocaron más allá de la paciencia humana, fue casi adorado como Dios después de su muerte. Por eso no se sabe el lugar donde Dios enterró a Moisés y lo resucitó. No se lo reveló a los israelitas. Pues por el mismo propósito, dice, Él ha escondido el día preciso del nacimiento de Cristo, para que ese día no reciba el honor que solo debe ser dado a Cristo como el Redentor del mundo. No hay ninguna santidad divina en el 25 de diciembre. Y a Dios no le complace que algo que se relaciona a la salvación del hombre mediante el sacrificio infinito hecho por ello deba ser tan tristemente pervertido de su diseño original. Review Herald, 9 de diciembre de 1884. ¿Por qué no pusieron esto en el libro El Hogar Cristiano? Sino que solo pusieron aquel pedacito que se comparten los hermanos para justificar la celebración de la fiesta. ¿Por qué no pusieron toda esta cita? Donde claramente dice que esto Dios no lo ha revelado para que no hagamos de ello una idolatría. No hay ninguna santidad divina, dice, en el 25 de diciembre. Lo que hay en ese día es paganismo. Por eso, en vez de seguir participando y al mismo tiempo propagando el engaño de la Navidad, mejor sigamos el consejo del apóstol Pablo que leímos al principio. Volvámoslo a leer. 1 Corintios 10:14. 1 Corintios 10:14. Dice la Escritura: por tanto, amados míos, ¿qué cosa debemos hacer, hermanos? Huir de la idolatría. Miren con qué ternura nos habla Pablo. Amados míos, huyan de la idolatría. Hermanos, huyamos de la idolatría. No perdamos nosotros la bendición de Dios por estar detrás de la idolatría, ni tampoco perdamos nuestro lugar en el reino eterno, pues la Biblia dice que los idólatras, ¿qué cosa? No heredarán el reino de los cielos. 1 Corintios 6, 9 y 10 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis,
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Oh, hermanos, qué dura es esta palabra. Los idólatras y todos los demás pecadores mencionados aquí no tendrán lugar en el cielo. Pero hermanos, así como Pablo le da la advertencia a los corintios, también les da la esperanza. Pues miren el versículo 11 de aquí mismo. Versículo 11. Y esto dice: erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén, hermanos. Qué cosa más hermosa. Los miembros de la iglesia de Corinto habían sido idólatras una vez. Habían adorado falsos dioses. Habían inclinado la rodilla a los ídolos. Sin embargo, Pablo puede decir que eso era en su pasado. Habían aprendido lo que todos debemos aprender: que en Cristo somos nuevas criaturas y que las prácticas idólatras deben quedar atrás. Vean cómo lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4. Primera Pedro 4, versículos 1 al 5. Primera Pedro 4, versículos 1 al 5. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y los muertos. Así, hermanos y hermanas, el apóstol Pedro dice que baste ya el tiempo pasado, cuando andábamos con los idólatras en sus prácticas, y que aunque a ellos les parezca extraño que no les acompañemos más, baste, dice Pedro, ese tiempo pasado. En otras palabras, más bien, dice Pedro, acordémonos que Jesús murió para terminar con todas esas cosas. Así que, hermanos y hermanas, hay perdón para los idólatras si lo adoran al Señor como debe ser y no a través de la idolatría. Hermanos y hermanas, esto es lo que los verdaderos cristianos de Corintio habían hecho. Encontraron el evangelio de Jesucristo, pusieron su fe en Él, recibieron su perdón y habían sido habitados por el Espíritu Santo. De manera que les dice Pedro, esto eran antes. Y Pablo les dice, esto eran en el pasado. Y así, hermanos y hermanas, Dios nos ofrece a nosotros la misma esperanza. El Señor nos dice a nosotros también, esto eran en el pasado, pero yo los he lavado, yo los he perdonado, yo los he limpiado de eso. Por lo tanto, ante toda tentación que se presenta ahora, como dice aquí en la pantalla, huyan. ¿Huyan de qué cosa? De la idolatría. Hermanos y hermanas, sí, huyamos de la idolatría, pero huyamos hacia Cristo Jesús. Entreguémonos a Él y, apartándonos de toda idolatría, agrademos al Señor en todo. Yo no sé en esta hora cuál es el ídolo
que usted tiene que dejar. No sé en esta hora cuál es el ídolo que usted tiene que abandonar. Porque es posible que usted no tenga un árbol de Navidad en su casa. Es posible que usted no esté celebrando como celebra el mundo. Pero es posible que usted tenga algún ídolo acariciado en su corazón. Y usted sabe cuál es. Usted sabe qué es aquello que lo aparta de Dios, qué es aquello que lo aleja de Dios, qué es aquello que en su corazón usted ha permitido que se anide y que es contrario a la voluntad de Dios. Lo que sea, hermanos y hermanas, entreguémoslo hoy, ese ídolo, a los pies de Cristo, para que Cristo lo desaparezca de nuestra vida. Entreguémonos al Señor, desarraiguemos de nosotros toda idolatría, llámese joyas, llámese cosméticos, llámese egoísmo, llámese orgullo, llámese música mundana, llámese competencias deportivas, llámese, hermanos, todo aquello que uno le dedica tanto tiempo que no tiene tiempo para Dios. Es más, hasta el celular podría ser que sea nuestro ídolo al tener tanto tiempo para Él y poco tiempo para Dios. Como dice Pablo, huyamos de la idolatría, pero huyamos a Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. Himno 266. Puestos de pie, hermanos. Dos, seis, seis. 266. 66. Hemos cantado, dejo el mundo y sigo a ¿quién? A Cristo. ¿Por qué debemos dejar al mundo? Porque el mundo pasa y sus deseos. Y cuando el mundo pase y sus deseos,
todos los que amen el mundo y estén involucrados en todas las actividades mundanales desde el punto de vista pecaminoso, por supuesto, también pasarán. Pasarán en el sentido de que van a ser destruidos con el mundo. Así que como el himno dice, dejo el mundo y sigo a Cristo, bueno es que en esta hora, al arrodillarnos, hagamos esa decisión de abandonar el mundo. Cada uno de nosotros sabe hasta qué punto el mundo lo tiene arraigado en su vida, hasta qué punto ha transigido con el mundo. Oh, mis hermanos, oremos para que lo que hemos cantado sea realidad. Dejo el mundo y sigo a Cristo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la exhortación a huir de la idolatría. Al habernos mostrado en tu palabra y en el don de profecía lo que tú consideras idolatría. Y al ver, Señor, cómo en alguna manera nos hemos relacionado con ella o nos estamos relacionando con ella, hoy, Señor, reconocemos el grave pecado que cometimos o el grave pecado en el que estamos. De tal forma, Señor, que hemos cometido esa profanación de tu nombre santo al mezclar lo tuyo con lo mundano. Por eso ahora, reconociendo el pecado, venimos a ti y te pedimos perdón. Perdona, Señor, por los tiempos de la ignorancia en los cuales andábamos. Gracias porque de todas esas cosas tú nos has lavado con tu sangre. Gracias porque de todas esas cosas tú nos has perdonado. Pero no valdría, Señor, la pena todo lo que has hecho si nosotros continuamos arraigándonos, aferrándonos al mundo. Por eso te pedimos que nos ayudes para que completamente eliminemos el mundo de nuestra vida. Señor, tú sabes muy bien en qué cosas somos débiles, en qué áreas el mundo ha penetrado tanto en nosotros. De manera que te rogamos que nos ayudes para desarraigar el mundo y sus vanidades de nuestro corazón. Y cuando se trata de estas fiestas paganas, danos el discernimiento y la valentía para negarnos a participar y mantenernos así como ese pueblo peculiar que no mezcla lo pagano con lo cristiano, sino que se mantiene puro en lo que la palabra ha enseñado. Señor, te rogamos que nos ayudes para lograr la victoria sobre todo ídolo que haya en nosotros. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.